Después de que mi papá murió, mi hermana heredó los departamentos de lujo. Y yo, me quedé con un motel viejo y destartalado. La gente se reía. Mi marido no. Me miró, me llamó inútil y luego me echó con mis 2 hijos. Esa noche, dormimos en ese motel vacío. Y lo que encontré ahí me dejó temblando de pies a cabeza. Antes de contarles qué fue, asegúrense de darle like y suscribirse. Ahora sí, empecemos. Me llamo Emma, tengo 34 años y soy mamá de 2 niños. 3 semanas después de que mi papá falleció, nos juntamos para la lectura del testamento. La sala se sentía formal, silenciosa, fría. Mi hermana Olivia estaba sentada derecha, segura como siempre. Su esposo le agarraba la mano como si ya hubieran ganado algo. Mi esposo se sentó a mi lado. No me miró ni una vez. El abogado abrió el expediente y empezó a leer. El edificio de departamentos del centro será para Olivia. Mi hermana sonrió de inmediato. Su esposo apretó su mano. Ambos parecían orgullosos. Luego el abogado siguió. El Motel Sunset Highway será para Emma. Por un segundo, la sala quedó en silencio. Entonces alguien carraspeó. Su garganta. Mi hermana trató de ocultar su sonrisa. Mi esposo ni siquiera lo intentó. En el camino a casa, no dijo ni una palabra, ni una sola. Esa noche, Olivia y su esposo vinieron a cenar. Se suponía que era una comida familiar, pero no se sentía como familia. Se sentía como una celebración, solo que no era la mía. A mitad de la cena, mi esposo levantó su copa. Bueno, dijo, mirando a mi hermana. Al menos una hija consiguió las verdaderas riquezas. Olivia se rió suavemente. Su esposo se rió también. Hasta mi tía sonrió. De manera torpe. La gente se reía. Forcé una pequeña sonrisa. Me dije a mí mismo que no importaba, pero sí importaba. Más tarde, después de que todos se fueron, la casa quedó en silencio. Demasiado silencio. Mis hijos estaban arriba en su cuarto. Yo estaba recogiendo los platos cuando Daniel finalmente habló. Un motel, dijo. No respondí. Un motel en una carretera abandonada, continuó. Sigue siendo propiedad, dije en voz baja. Él se volvió hacia mí. Tu hermana acumula riqueza, dijo. Tú heredas basura. Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. Me sentí pequeño. Entonces él dijo las palabras que lo cambiaron todo. Eres inútil. El silencio llenó la habitación. Luego miró hacia las escaleras donde dormían nuestros chicos. Y dijo algo que nunca voy a olvidar. Llévatelos. Vayan a vivir a ese motel. Lo miré, esperando que se calmara, que se echara para atrás. No lo hizo. Lo oíste bien, dijo. Si ahí fue donde tu padre te dejó, vayan a vivir ahí. Mis manos temblaban, pero no lloré. No frente a él. Subí las escaleras, empaqué ropa para mis hijos y me fui. El motel estaba a 40 minutos de la ciudad. La carretera estaba oscura. Mi hija se quedó dormida en el coche. Mi hijo no paraba de preguntar, «Mamá, ¿ya vamos?» Yo le dije, «Solo por un ratito». Cuando llegamos al motel, el cartel afuera parpadeaba. La mitad de las letras no se iluminaban. El estacionamiento estaba vacío. Sin coches, sin huéspedes. La puerta de la oficina chirrió cuando la abrí. Lo primero que me llegó fue el olor. Madera vieja, polvo, aire cerrado. Encontré una habitación que se veía más limpia que las demás. Limpié las camas con pañuelos. Extendí.
nuestras chaquetas encima de las sábanas. Mis hijos estaban demasiado cansados para quejarse. Se quedaron dormidos rápido. Me quedé ahí mirándolos por un buen rato. Esta no era la vida que había imaginado. No después de 10 años de matrimonio. No después de ayudar a mi esposo a levantar su negocio. No después de encargarme de todo en la casa. Cerca de la medianoche, volví a la recepción. La luz seguía funcionando. Una lámpara pequeña estaba encendida detrás del mostrador. Me senté en la vieja silla de mi padre. Había libros de visitas antiguos sobre el escritorio, carpetas llenas de polvo, un reloj roto. La pared. Abrí un cajón. Vacío. Otro cajón. Recibos viejos. No sé por qué seguía buscando. Quizás estaba enojado. Quizás quería entender por qué me había dado este lugar. Entonces noté algo raro. Detrás del mostrador, cerca de la pared, había un pequeño armario de madera. Parecía más nuevo que todo lo demás. Más limpio, menos polvoriento. Eso no tenía sentido. Nadie había estado aquí en meses. Me acerqué. La puerta del armario estaba cerrada con llave, pero la llave colgaba de un clavo pequeño al lado. Me quedé paralizado. ¿Por qué? ¿Mi padre dejaría una llave a la vista de todos? Tenía las manos frías. El motel estaba en silencio. El ruido de la carretera afuera se escuchaba lejano. Sostenía la llave y, por un momento, no estaba seguro de si estaba listo para ver qué había adentro. Mi mano temblaba, no porque tuviera miedo del armario, sino porque tenía miedo de no encontrar nada. Si estaba vacío, entonces el motel realmente no servía para nada. Y tal vez mi marido tenía razón. Lentamente metí la llave en la cerradura. Giró con facilidad. Demasiado fácil, como si la hubieran usado hace poco. Abrí el armario. Puerta. Adentro, no había dinero, ni oro, ni una sorpresa dramática, solo archivos, sobres gruesos, un mapa enrollado y una pequeña caja de metal. Saqué el mapa primero. Era un levantamiento topográfico. La propiedad del motel estaba marcada con tinta roja, pero también había otra cosa señalada. Una línea azul que cruzaba la parte trasera del terreno. No lo entendía. Luego abrí uno de los sobres. Dentro había cartas. La mayoría eran de la ciudad. Algunas eran de empresas privadas. Un nombre aparecía una y otra vez. Nunca había oído hablar de eso antes, pero las cartas eran recientes, muy recientes. Una de ellas estaba fechada hace apenas 3 meses. Mi padre ya estaba enfermo para entonces. ¿Por qué seguía recibiendo cartas sobre el motel? Seguí leyendo. Las palabras eran sencillas. Propuesta de extensión de la autopista. Zonificación comercial futura. Aviso de reurbanización. Mi corazón empezó a latir más rápido. Abrí otro sobre. Este tenía una carta de oferta adentro. No era una cantidad pequeña. Era más dinero del que el motel podría ganar en 10 años. Me senté. Se dejó caer despacio en la silla. El motel no valía por las habitaciones. Valía por el terreno. La parte de atrás de la propiedad estaba justo en la ruta de un nuevo proyecto de autopista. La ciudad planeaba ampliar la carretera. Y cuando eso pasara, este motel tranquilo y vacío estaría en el centro de una salida importante. Tráfico, negocios, hoteles, gasolineras, todo. La carta mostraba que los desarrolladores ya se habían puesto en contacto con mi padre. Querían comprar el terreno, pero todas las cartas terminaban igual. Oferta. Lo rechazó. Nunca lo vendió.
¿Por qué? Seguí investigando. Al fondo del armario, encontré una pequeña caja de metal. Esta también estaba cerrada con llave. Pero la llave ya estaba dentro del primer sobre, como si quisiera que la abriera. Dentro de la caja había una sola nota escrita a mano. Era de mi padre. Sentí que se me debilitaban las manos al desplegarla. Emma, decía, si estás leyendo esto, entonces ya no estoy. Me quedé sin aliento por un momento. Sé lo que la gente pensará cuando vean el testamento. Que piensen lo que quieran. Que piensen lo que quieran. No te di el motel porque es pequeño. Te lo di porque es fuerte. Mis ojos se llenaron de lágrimas. La ciudad aprobará el proyecto de la autopista este año. Cuando eso pase, esta tierra valdrá más que todo lo que recibió tu hermana. Me tapé la boca. Él sabía. Lo planeó. Continuó, siempre has sido paciente. Lees antes de actuar. Por eso esto es para ti. Me quedé sentado un buen rato. El motel no estaba muriendo. Estaba esperando. Y mi hermana no lo sabía. Mi esposo no lo sabía. No. Nadie sabía. La carta mostraba una cosa más. Una última invitación a una reunión de una empresa de desarrollo. Querían hablar otra vez. La fecha era el próximo mes. Todavía estaban interesados. De repente, la humillación en la cena se sentía diferente. La palabra inútil parecía menos grande. Mi esposo se había reído de este lugar. Me dijo que viviera aquí. Ahora yo estaba sentada sobre algo que él nunca imaginó. Doblé las cartas con cuidado, las guardé todo de nuevo en el armario, lo cerré con llave, no porque tuviera miedo, sino porque no estaba lista para contárselo a nadie. Todavía no. A la mañana siguiente sonó mi teléfono. Era mi hermana. Su voz sonaba ligera y feliz. Estamos refinanciando uno de los edificios, dijo. Los inversionistas están emocionados. Pude notar la confianza en su tono. ¿Qué tal el motel?, preguntó. Miré alrededor de la oficina polvorienta. Está tranquilo, respondí. Ella se rió suavemente. Bueno, al menos está en paz. Después de colgar, salí afuera. La autopista estaba llena de tráfico incluso tan temprano. Coches pasando rápido. Nadie prestaba atención al pequeño. Un cartel que decía Sunset Motel, pero pronto lo harían. Miré hacia la parte trasera de la propiedad, al terreno abierto detrás de la última fila de habitaciones. Ahí era donde pasaba la línea azul en el mapa. Ahí era donde todo iba a cambiar. Y por primera vez desde que mi esposo cerró la puerta detrás de mí, no me sentí desechada. Me sentí elegida. Pero aún necesitaba pruebas porque las cartas son una cosa. La realidad es otra. Y si el proyecto de la autopista aún no estaba aprobado, entonces esto seguía siendo solo papel. Busqué en el teléfono el número de la oficina de planificación urbana. Si mi padre tenía razón, entonces ese motel nunca fue un castigo para mí. Era mi futuro. La oficina de planificación contestó en la tercera llamada. Salí afuera mientras mis hijos seguían dormidos. El aire de la mañana estaba fresco. Departamento de planificación, dijo una mujer. Le di la dirección del motel. Hubo una pausa, luego tecleó. Sí, dijo ella. El proyecto de extensión de la autopista fue aprobado el mes pasado. Aprobado. Mi corazón empezó a latir fuerte. ¿Cuándo empiezan las obras?, pregunté. Los trabajos preliminares empiezan en 4 meses. Esa zona la van a cambiar a uso comercial. ¿Uso comercial?
Eso significaba hoteles, restaurantes, gasolineras, mucha plata. ¿Alguien ha contactado al dueño de la propiedad últimamente? Pregunté con cuidado. Sí, me dijo. Varios grupos de desarrollo han mostrado interés. Le agradecí y colgué. No era solo un papel. Era real. Esa tarde, llamé al número de la oferta más reciente. Contestó un hombre. Soy Daniel de Horizon Developments. Me llamo Emma, dije. Te llamo por el Motel Sunset Highway. Hubo un silencio por un segundo. Emma, intentamos contactar al dueño anterior. Él falleció, dije. Otra pausa. Bueno, dijo despacio. Todavía estamos muy interesados en esa propiedad. Quedamos para reunirnos el viernes. 3 días después, el jueves por la noche, mi esposo llamó. No había hablado con él desde esa noche. Su voz sonaba más tranquila ahora. ¿Ya entraste en razón?, preguntó. Estoy bien, dije. Emma, no tienes ingresos. Tú. No puedo quedarme ahí para siempre. Miré a mis hijos jugando afuera cerca del estacionamiento vacío. No voy a necesitarlo, suspiró. Tu hermana está cerrando un gran trato de inversión esta semana. Deberías ver cómo se ve el éxito. Quizá lo haga, dije en voz baja. El viernes por la mañana, Daniel llegó con otras 2 personas. No se rieron del motel. No parecieron asqueados. Se veían interesados. Muy interesados. Caminamos por la propiedad juntos. Él midió el terreno de atrás, tomó fotos, preguntó por los puntos de acceso. Luego nos sentamos en la oficina. Emma dijo, entrelazando las manos. Una vez que terminen la salida de la autopista, este lugar se va a volver terreno comercial de primera. Lo sé, respondí tranquila. Él sonrió un poco. Estamos listos para hacer una oferta hoy. Deslizó una carpeta por el escritorio. La abrí. La cifra me apretó el pecho. Era más dinero del que mi esposo había ganado en toda su vida, más que lo que mi hermana gana en renta al año. Y eso era solo la primera oferta. Necesitaré 48 horas, dijo. Claro, respondió. Cuando se fueron, mi teléfono vibró. Un mensaje grupal de la familia. Mi hermana había enviado una foto. Estaba en un restaurante con unos inversionistas. Mi esposo también estaba ahí. La leyenda decía, celebrando activos reales. La miré un momento. Luego escribí un mensaje. Cenemos el domingo. Yo invito. Domingo en la noche. Mismo restaurante, misma mesa. Mi hermana se veía segura. Mi esposo casi no me miraba. Adaptándonos a la vida en el motel. Mi hermana preguntó con una sonrisa. Está tranquilo, dije. Mi esposo. Me recosté. ¿Listo para admitir que te equivocaste?, preguntó en voz baja. Puse una carpeta sobre la mesa. No realmente. Mi hermana frunció el ceño. ¿Qué es eso? Una oferta, dije. ¿Para qué?, preguntó mi esposo. Para el motel. Se rió. ¿Quién pagaría dinero de verdad por ese lugar? Deslicé los papeles hacia ellos. La sonrisa de mi hermana desapareció poco a poco. Mi esposo dejó de respirar por un segundo. Leyó la cifra 2 veces. Esto no es real, dijo. Lo es, respondí con calma. Y esa es solo la primera oferta. El silencio invadió la mesa. Mi hermana susurró, eso vale más que todos mis edificios.
sí, dije en voz baja. Mi esposo me miró diferente ahora. No con enojo, ni con lástima, sino con sorpresa. ¿Lo sabías?, preguntó. Mi papá lo sabía, dije, y me lo dejó a mí. El camarero se acercó a la mesa. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, dije, cerrando la carpeta. Por fin todo está bien. 2 meses después, firmé el acuerdo final. No vendí todo. Me quedé con una parte. El desarrollo. El dinero aseguró el futuro de mis hijos. Pedí el divorcio esa misma semana. Esta vez, él no me llamó inútil. No se rió. Solo me preguntó si podíamos hablar. Pero yo ya había escuchado todo lo que necesitaba esa noche. Me dijo que me fuera. Mi hermana trató de apoyarme. Pero algo había cambiado. Dejó de llamarlo solo un motel. Hoy, cuando paso por la obra, veo grúas, estructuras de acero levantándose, el tráfico aumentando, el viejo cartel del motel ya no está. Pero la tierra sigue siendo mía. Mi padre no me dejó ni una chingada cosa pequeña. Me dejó lo más fuerte. Y la noche que mi marido me dijo que me fuera a vivir a ese motel, él creía que me estaba desechando, no se dio cuenta que me estaba mandando directo a mi futuro.